Buenos días, ustedes han visto ya en imágenes, en realidad, la invitada especial que tenemos esta mañana aquí en 7.3, en el canal de noticias de TV Perú, porque vamos a conversar las razones por las que visita nuestro país y además vamos a aprovechar su presencia para hablar respecto del rol que tenemos nosotros los periodistas frente a los problemas que tiene la sociedad en América Latina en particular. Sin más preámbulos, Cynthia Hudson, gerente general, directora general de CNN en español. Bienvenida, gracias por estar aquí en TV Perú. Gracias a ustedes por invitarme. En principio, entendemos que la invitación se debe a un reconocimiento, y un reconocimiento muy importante que le ha hecho la Universidad Ricardo Palma respecto de una campaña que llama mucho la atención y que en parte del momento de la premiación incluso usted tuvo una frase que me llamó mucho la atención porque decía: nosotros tenemos que ir más allá de simplemente narrar los hechos. ¿Cuál es la principal motivación? ¿Qué hizo que se diera ese paso adicional que muchas veces no se hace, al menos en el ejercicio del periodismo? Bueno, yo creo que nosotros nos encontramos en un momento crítico en la historia de los medios que permite que uno pueda vivir los hechos en forma de tiempo real. ¿Qué significa el poder reportar y crear estas noticias para un público que ya está hasta cierto punto bombardeado de información? La información, el qué pasó, existe en todas partes. Una vez que vienen a nosotros, yo creo que nuestro público hoy en día busca más que simplemente reportar el hecho que ya lo vieron en su teléfono, que ya lo saben y que no vienen a verlo de nuevo. Entonces, en base a eso, pues empezaron a ocurrir una serie de temas que ya son conocidas con respecto al ataque hacia los latinos en Estados Unidos, hacia los inmigrantes en general. Y me pasó algo que fue el momento que me dio el detonante, el detonante, se me iluminó el bombillo, que fue que vi la película Roma y me molesté mucho, me indigné en realidad, cuando vi que las actrices y los actores de México, sus propios compatriotas, estaban criticando de forma muy fea y muy personal a la actriz que había hecho un gran trabajo, pero no por su trabajo, sino porque si era indígena o si era fea y que no representaba, que qué pena que esa era la representación de México para afuera. A mí eso me chocó muchísimo, porque en vez de celebrar nuestros éxitos, en vez de celebrar nuestra cultura, en vez de celebrar nuestra belleza, que cada belleza es diferente, pero tan válida como la otra, ¿cómo iban a hacer eso? Y nunca se me olvida que llegué a la oficina y dije: nosotros tenemos que ser el baluarte, llevar el estándar de que celebremos, nos preocupemos, respetemos las culturas latinas. Y si nosotros no nos respetamos, ¿quién nos va a respetar fuera? Y es por eso que decidí crear la campaña Proyecto Ser Humano, porque me parece que nos falta todavía por crecer y madurar como región. Y es un proyecto que lo que busca es, en realidad, enfrentar directamente el problema de la discriminación Totalmente. que tenemos principalmente en América Latina, ¿no? De todas formas, no es solamente racial, digamos que es una campaña para combatir la discriminación de género, combatir la discriminación sexual, combatir la discriminación de ideas políticas. Cada uno puede pensar como tiene que pensar y debe tener el derecho de hacerlo sin que se sienta abatido. Sin ofender y tampoco sin ofender, ser tenemos que ser respetuosos. De acuerdo, exacto. Por supuesto. ¿No? Y ahí surge, y es más, en la parte de esta campaña ha participado también un compatriota nuestro, que nosotros queremos mucho, claro, que es Gianmarco, con una canción en particular que de alguna manera refleja ese sentir de esta campaña. Ahora, Yo no soy diferente, se llama la canción que Gianmarco, yo no sé si vamos a mostrar algunas imágenes del video incluso de esta campaña al respecto. Pero, a ver, cuando uno habla de CNN en español en particular, se remonta a aquellos momentos en los que podíamos ver a un periodista en el lugar de los hechos narrando exactamente lo que acontecía, que fue parte de esta revolución o de este cambio que 10 años, 15 años atrás más de 20. Digamos, pero tuvo su apogeo, pero correcto, en el 2011 surge algo en particular, porque la presencia de las redes sociales empiezan a darle un matiz distinto.
ya no era solo de la cobertura periodística, sino que además había abundante información que iba circulando. Correcto. Y entonces ahí ingresan con mucha fuerza los medios virtuales, los medios digitales, a tomar también un protagonismo. ¿Cómo se, digamos, se maneja ya desde el punto de vista de una fuente de información, de un medio de comunicación, la adaptación a este cambio tecnológico? Mira, nosotros llevamos varios años ya en un plan de evolución que es muy notable. El que esté viendo CNN y lo haya comparado con un CNN de antes, que era más hechos instantáneos, digamos, seguimos cubriendo los grandes momentos. Pero yo he hecho un plan con mi equipo de decir, lo más importante hoy en día, para que la gente sepa, no es el cómo, dónde, cuándo, porque eso ya se está viendo. Está ocurriendo en tiempo real y lo tienes en el teléfono. Para nosotros lo más importante es poder indagar en el por qué. ¿Por qué es importante este hecho? ¿A quién afecta? ¿Por qué me importa? ¿Por qué me tiene que preocupar este hecho? El por qué hoy en día para una cadena como CNN cobra mucho más importancia que el qué pasó. El qué pasó lo sabemos, el por qué pasó es más importante. Y entonces ahí surge también otro problema, que tiene que ver con los protagonistas o las fuentes de información, que en muchos casos pueden ser y son válidas, pero también hay mucha desinformación o los famosos fake news que empiezan a tomar cierto protagonismo. Sí. ¿No? ¿Cómo cuidarnos respecto de esos Bueno, tenemos la elementos? obligación, y esto es un tema de cada individuo. Hoy en día, por la cantidad de fuentes que existen, de las cuales muchas son falsas, tenemos que hacer nuestra tarea personal. No podemos ser simplemente repitiendo y enviando a todos lo que uno encuentre en el Internet. Uno tiene que tener un poquito de preocupación de decir, déjame asegurarme de que esta barbaridad que estoy leyendo es verdad. O sea, yo creo que el tener acceso a la tecnología significa algo maravilloso, porque hoy en día el que diga que no sabe algo es porque no lo buscó en Google, porque lo puedes encontrar todo. El problema no es ese, el problema es dejarnos pensar que no tenemos la obligación, o sea, la responsabilidad. El tener requiere responsabilidad. Mientras más tienes, más responsabilidad tienes. Y te lo digo no solo en la tecnología, al igual que lo digo para el que mucho tiene, ya sea en dinero, ya sea en economía, ya sea en su trabajo. El que más sube, más tiene la responsabilidad de asegurar de que los demás estén cuidados. Ahora, por otro lado, también hay plataformas que han dado espacio a personas que no necesariamente tengan una objetividad en el manejo de la información, Totalmente. que tienen intereses particulares, que pueden ser legítimos, pero utilizan los medios de comunicación o canales de comunicación para tratar de imponer o hacer valer sus ideas. Los influencers, por ejemplo, en YouTube, que son una manera de influenciar en el consumo, en la manera de pensar, de sentir de las personas. ¿Cómo, digamos, tenemos que, desde los medios de comunicación, enfrentar ese escenario también? Pero ahí tenemos también otro pequeño error, en parte, existe en América Latina. En otros países también, pero se ve mucho. Yo lo llamo el periodismo de la acusación. Nosotros permitimos que alguien se siente aquí y despotrique y destruya a otra persona, y nuestro deber como periodistas es tener en nuestras cabezas y en nuestra información, poder contrarrestar esa información en ese momento, y no simplemente en ese momento, y no al final decir, que venga fulano a defenderse, le invito mañana. Ya lo destruyeron, ya destruyeron a esta persona, y ahora después esa persona tiene que buscar la manera de defenderse. O sea, ese tipo de periodismo es muy peligroso y se ve mucho en este momento. Tenemos que tener ese legado periodístico de manejar bien la información y poder contrarrestar el que venga a despotricar de forma sin ningún tipo de elemento que realmente evidencie lo que sin esté evidencias. diciendo, ¿no? O sea, el no tener evidencias de por sí descalifica a una persona que empieza a hablar. Por lo tanto, es muy importante que antes de dar algún espacio, por lo menos haya un trabajo de verificación, de evaluación de la información. Pero eso requiere que los periodistas de la mesa también hagan su trabajo. Porque cuando te toca el invitado, estás
estás con la información que te están entregando. O sea que hay todo un trabajo de equipo que es requerido y también eso viene desde el liderazgo, desde la misma sala de noticias. Porque ahora los medios de comunicación también pueden formar parte de las campañas de marketing político que pueden tener algunos, claro, y a veces uno termina cediendo ante ellos sin darse cuenta, ¿no? Claro. Y termina incluso hasta tomando parte. ¿Y eso consideras que podría ser parte de la necesidad de tener más periodistas haciendo periodismo, que en muchos casos hay mucha gente que no es periodista, que tiene otra formación, pero sin embargo tiene un espacio para comunicar, informar y opinar sin hacer las diferencias? Esto se ve mucho, por ejemplo, en el caso de Fox News. Y te voy a contar por qué. A ver. Porque ellos han permitido, dentro de un canal que se llama News, tener a presentadores, y un presentador no es un periodista. Inclusive te cuento que cuando a mí me envían un currículum, si no dice que es periodista, me dicen, soy presentadora, soy moderadora, esa persona no tiene la formación. Yo quiero un periodista. Entonces no puedo estar en un canal que me llamo News y tengo a 5 personas sentadas, que ninguno es periodista, haciendo un programa de opinión y decir que eso es un noticiero. Eso no es un noticiero. Ese es un programa de opinión y ese no debería de estar dentro de un canal de noticias. Que no está mal que salga, pero habría que decirlo con total claridad. En otro lugar, porque hemos creado este problema. Este problema se crea cuando sentada en el asiento suyo no hay una persona profesional y calificada como periodista. Ahora, tenemos que hacer una breve pausa, ¿no? Pero yo quisiera trasladarle la siguiente iniciativa y la respondemos en todo caso después de la pausa. ¿Cómo hacer para tratar de que el televidente a quien uno se dirige, o el usuario a través de las plataformas, pueda distinguir entre la información y la opinión? Correcto. ¿No? Vamos a una breve pausa y luego conversamos. Fátima Saldonit está en TV Perú Noticias. Información completa, concisa. TV Perú Noticias. Conectados contigo. Me robaron y al acercarme a un policía no me entendió, no me pudo ayudar. Me duele la barriga. Voy al hospital y no comprendo lo que dicen. No me pudieron ayudar. Veo televisión y no entiendo lo que dicen. Falta un intérprete. Nosotros queremos comunicarnos. ¿Y cómo? Con lengua de señas, mi idioma. Avanzo sin tocar el freno, ni más ni menos. Escribo yo mi propio cuento, ni más ni menos. Cuerpo y mente siempre entreno, ni más ni menos, ni más ni menos, ni más ni menos. No me mires raro muchacho, miro el frente, no agacho. Con valor en el pecho, no me pongas un techo. Uno más en la lucha, uno más en la ducha, uno más en la calle, uno más con capucha. El bombero, el arquitecto o el doctor, el niño, el joven, la mujer, tal vez aquel señor. Nada me detiene, está prendido este motor. No me define a mí ninguna situación, me define lo que hago, lo que logro. Hago lo mío hermano, ni falto ni sobro. Trabajo fuerte a fin de mezclar lo que cobro. No mires mi aspecto, mejor mira lo que obro. Avanzo sin tocar el freno, ni más ni menos. Escribo yo mi propio cuento, ni más ni menos. Cuerpo y mente siempre entreno, ni más ni menos, ni más ni menos, ni más ni menos. Cuerpo y mente siempre entreno, ni más ni menos, ni más ni menos, ni más ni menos. Te damos las opciones, tú las agendas. Jennifer Salazar presenta Agenda Cultural, de lunes a viernes a las 2 de la tarde. TV Perú Noticias, conectados contigo.
Cynthia Hudson, directora general de CNN en español, está conversando con nosotros aquí esta mañana. Bueno, quedó una pregunta pendiente. ¿Cómo hacemos? Yo creo que la responsabilidad de cada uno de los medios es identificar bien para el público de forma justa. Igual que se le está pidiendo a Facebook y a Google y a YouTube que identifiquen bien las cosas y que cuiden, pues es nuestra responsabilidad. Si una persona que está en un horario estelar no es periodista, hay que decirlo, es el presentador. Hay que decir, este no es un programa de noticias, es un programa de opinión. Yo creo que la responsabilidad cae en los medios y en la gerencia de los medios de ser honestos con el público y no crear la idea de que están recibiendo una información que tiene una veracidad periodística, sino que es un espacio para opiniones. Y que además tiene un punto de vista particular, ¿no? Bueno, cada persona además tiene que identificar por dónde viene políticamente, porque no puede decir yo soy neutral cuando no es neutral. Hay que identificar, nosotros tenemos en CNN un estándar de decir, este es una persona que representa el partido tal, o esta persona representa estas ideas políticas. Y dejar de lado, por ejemplo, el analista político nada más. No, analista político no sirve. Porque analista político lo es todo el mundo. Mi abuelita de 100 años también es una analista política. Pero hay que decir, esta persona tiene estas credenciales y representa este punto de vista. Tenemos que aclararlo, porque si no se crea para el espectador que está bombardeado, lo que dije antes, de una serie de medios, de una serie de personas hablando. ¿Quién dice la verdad? ¿Cómo puedo saberlo? Es nuestro deber identificar quién es quién y qué dicen. Ahora, en América Latina estamos viviendo momentos de mucha polarización. En todo el mundo. De acuerdo, nosotros lo sentimos ahorita. Brasil, Sí. Venezuela, ahorita Colombia también. ¿Qué hacemos desde el punto de vista de los medios de comunicación? Y te hago esta pregunta porque el rol que tienes respecto del trabajo que viene haciendo CNN en español en América Latina, el crecimiento que han tenido en México, el trabajo que hacen en Argentina, hace poco también, las iniciativas en Chile, de alguna manera permite darte cierta autoridad para que nos digas cómo tenemos que actuar frente a estos escenarios de polarización que generan problemas, y si el periodismo no asume su rol objetivo, entonces puede terminar contribuyendo a que se agudicen estas crisis. Estoy de acuerdo, y creo que también hay un tema que es importante. Seguir preguntando por qué. ¿Por qué le conviene a una persona? ¿Por qué me dicen esto? Yo creo que el hecho de que nos estén dividiendo de alguna manera, nos están dividiendo, nos están creando estas dudas entre unos y los otros. Eso no lo podemos permitir. ¿Por qué? Porque la pregunta es, ¿a quién le conviene que estemos divididos? ¿Quién gana al estar dividido? La frase divide y conquista es milenaria y existe por una razón. Los pueblos tienen que estar unidos, tienen que saber que una persona que viene a dividir lo hace con una intención. ¿Y cuál es la intención? ¿Y quién gana? Si no gano yo y no ganas tú, él tiene que ganar algo. Ahora, nos tenemos que defender. Y hay que tomar en cuenta que estamos hablando de un público que ahora tiene acceso a más información, no solamente a la que se le da de parte, ¿no? Y entonces ahí también surge un tercer actor muy importante, ¿no? Al que no podemos burlar, al que no debemos engañar, al que no podemos decirle cómo tiene que actuar o pensar. Cómo nos obliga dentro de los medios de comunicación a utilizar nuestras herramientas tecnológicas, la tecnología, la internet. Corregir todo el tiempo. Para ser más objetivos. Corregir todo el tiempo. Lo mismo que hemos hecho en CNN de decir, hoy se cumplió la mentira número 2630 del señor presidente Donald Trump, y decimos, esta es la mentira, por esto lo dijo, esto es una mentira, aquí está demostrado por qué es una mentira. Es nuestro deber decirlo. De cualquier presidente. Yo me he dado cuenta que siempre los medios somos atacados por aquellos gobiernos que no quieren que preguntemos, que quieren que simplemente estemos leyendo el panfleto político del partido en el poder. Y ese no es el papel nuestro. Su nota de prensa. Claro, y ese no es nuestro papel. Nuestro papel es cuestionar. Entonces, pregúntate por qué no quieren que cuestionemos. Pregúntate, y este es el deber del público, esta es la responsabilidad de cada individuo ante un mundo maravilloso de tecnología. Tienes la responsabilidad de preguntar, ¿por qué? ¿Por qué me quieren dividir? ¿Por qué me están haciendo esta información? ¿Qué quieren ganar ellos en dividirnos? ¿Por qué dicen esta mentira? Es nuestro deber.
Y en todo caso también mirar un poquito más allá de simplemente la información que se da para ver si detrás de esa información hay elementos que respalden la veracidad de dicho hecho, de dicha historia, ¿no? Esa mirada también es nuestro trabajo, tener darnos cuenta, ese trabajo de periodismo de trasfondo que prepara las preguntas correctas y estemos listos para poder enfrentar estas acusaciones, estos temas que vienen, que de pronto, yo tuve ahora una presentación recientemente donde venían los mitos sobre los latinos en Estados Unidos. El primer mito es que de alguna manera ellos utilizan más los servicios del gobierno de lo que ellos contribuyen económicamente. Es un mito. La existencia de los latinos en Estados Unidos ha sido un plus para los Estados Unidos, en todos los aspectos, todos los índices de todos los grandes estudios de los Estados Unidos, de las universidades, del gobierno, etcétera. Sin embargo, si permitimos que se acepte como verdad el que los latinos están creando una carga para el país, eso se convierte en verdad porque la gente lo repite. Entonces, nuestro trabajo es continuamente poner la verdad y no importar que los demás estén diciendo la mentira. Y muchas veces esa verdad es incómoda para los... Siempre la verdad es incómoda. Y entonces pasa que existen también una serie de iniciativas que van en contra de periodistas que, por ejemplo, hacen investigación y que revelan hechos que están directamente vinculados. Correcto. En Perú estamos sufriendo mucho con los casos de corrupción que se están investigando, cuando incluso algunos terminan convirtiendo en una especie de antihéroes, en realidad, o hasta de villanos, a los fiscales, a los jueces que están haciendo su trabajo. ¿Cómo enfrentamos eso? ¿Qué rol debe tomar el periodista frente a ese ataque constante que recibe de quienes se ven afectados, probablemente? Yo creo que, de nuevo, la constancia, la permanencia, el tener una voz clara, no divagar de la meta y de la ruta, seguir siendo seguros con la forma en que se trabaja. Es difícil. Estamos, ya te digo, todos hemos visto cómo se utilizan los medios, ya sea a nivel personal en las redes sociales o en los medios no tradicionales, para atacar ya sea al periodista, ya sea a los del gobierno, y es nuestro papel seguir muy firmes en nuestra postura. No tenga un punto de vista en particular, decir que es su opinión y no que es la información oficial, ¿no? Ahora, otro de los elementos que también es típico en los medios de comunicación, lamentablemente la información se bombardea desde diferentes frentes, tiene que ver con el manejo de la información sangrienta, amarilla, sensacionalista, que también genera un problema, ¿no? Porque, quieras o no, está impactando directamente en el comportamiento, en la conducta de la sociedad que consume esa información. ¿Qué hacer frente a eso? Ahí también una responsabilidad nuestra, ¿no? Total. Bueno, acuérdate que cuando el 9/11, que acaba de pasar el aniversario 18, se hizo toda una campaña de no mostrar a las personas que se tiraban de los edificios, porque eso es una irresponsabilidad periodística, es una crueldad hacia el televidente tener que ver a las personas que se están tirando hacia la muerte. O sea, yo creo que aquí había nosotros tenemos la responsabilidad de cuando estamos ante una situación, ya sea de una bomba, tratar de respetar la sensibilidad del televidente y mostrar la información, pero tratar de ser decentes con la forma en que o por lo menos decir, lo que van a ver es fuerte. Puede herir susceptibilidades. Tengan cuidado con eso. Y además, te voy a decir, nosotros ya no decimos el nombre de una persona que haya cometido un ataque masivo. Las personas que aparecen con las armas en Estados Unidos, que es una plaga, nosotros no decimos el nombre de esa persona. ¿Por qué? Porque le estamos glorificando. Quizás eso es lo que esa persona quería. Ya no decimos the shooter. The shooter. No sabes quién es. No te voy a decir por qué, porque él no vale la pena, él no sirve. Te voy a decir el nombre de las víctimas. Los nombres de las víctimas, las vidas de las víctimas son mucho más importantes que la persona mala que vino a matar a la gente. Agradezco mucho esa conversación, espero que disfrute de nuestro país. ¿Hasta cuándo se queda? Me quedo hasta el miércoles, me voy a Machu Picchu y a Cusco, estoy súper entusiasmada, me encanta el Perú, me encanta la gente peruana, así que para mí es un placer estar aquí. Y que disfrute de nuestra gastronomía, además. No, pero ese es el problema, que no puedo bajar de kilo. No, aprovecha al máximo nuestra gastronomía, la vamos a coger con mucho cariño. Gracias por estar aquí con nosotros, vamos a despedirnos dejándolos con este tema de Gianmarco, que es el himno en realidad de esta campaña El Ser Humano, al cual ustedes pueden ingresar a través de la página web de CNN también, ¿no? Donde está toda la información respecto a esta campaña y qué podemos hacer para convertirnos en más hermanos y dejar de enfrentarnos entre nosotros.
Totalmente, gracias. Gracias por estar con nosotros. Cynthia Hudson ha conversado con nosotros. Los dejamos con este tema de Gianmarco. Sigan disfrutando de la programación. Buen día. Que mi corazón sueña como tú bajo el mismo cielo. Porque cuesta tanto soltar el alma y decir te quiero. Si no hay diferencia entre tú y yo, no sé que si nos miramos podemos juntos perder el miedo. El sol nos abraza y nos pinta a todos, nadie es primero. Porque tanta lucha, todos caminamos el mismo suelo. Yo no soy diferente.